me llamo Gonzalo Frasca, soy catedrático en la Universidad Ort de la carrera de Animación y Videojuegos. Además doy clase en el Jubilar junto a Daniel, que es el profe que estaba en la puerta mostrando los robots. Es clase de informática, pero enseñamos cosas útiles, animación y videojuegos, ¿no? Y bueno, quería contarles un poco esto de la educación del futuro, ¿no? Yo soy muy malo para predecir el futuro. La primera vez que vi un módem, tenía 14 años y dije, además muy categórico, esto nunca va a servir para nada, ¿no? Así que están avisados. ¿Cómo hacemos para predecir el futuro y cómo hacemos para entender hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? No, a ver, hacia dónde tenemos que llevar la educación. Y es una pregunta compleja, pero creo que hay pistas de direcciones de qué cosas podemos hacer. Y definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de las cosas interesantes, como mostraba Hannah, los distintos lugares de trabajo y los lugares de estudio, es que a veces la arquitectura de un lugar ya nos está dando pistas de la ideología, de los valores que hay detrás de ellos. Y hay un investigador, una de las máximas autoridades en reforma educativa, Tony Wagner, de la Universidad de Harvard. Es genial porque es un capo que se llama Tony, ¿no? Esas cosas que tienen los gringos. Y él hace una lista de 7 habilidades que cree que debería tener un joven del siglo XXI. Y 2 de ellas, que no es novedad, ya Felipe y Hannah estuvieron hablando de ellas, es poder trabajar en equipo y otra es aprender a aprender, ¿no? Si yo entro en un salón de clases, y no estoy hablando solamente de un liceo, de una escuela, también de la mayor parte de las universidades, ya por diseño, arquitectónicamente, alguien se tomó el trabajo de crear ese espacio para sabotear esas 2 habilidades, ¿no? Sillas y mesas individuales para no trabajar en equipo, ¿no? Y después, ¿cómo hago para no aprender a aprender? Sabotear cualquier posibilidad de investigación. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pido ayuda al de al lado, estoy haciendo trampa, me pone mala nota. Cuando en realidad, si yo estoy en un trabajo y mi jefe me dice, che, tenés que hacer esto, no sé, bueno, preguntarle a alguien que sepa, o buscar en YouTube o lo que sea, ¿no? Parece obvio, sin embargo, ya ese detalle de cómo están puestas las sillas y las mesas en un salón de clase, ya nos está saboteando las cosas que necesitamos. Y no es una conspiración maligna, es un tema de inercia y de no pensar realmente todos los días, en el momento antes de entrar al salón de clase, todos, por qué razones estamos acá. Más allá de tener un trabajo, tener que cumplir con lo que nos dicen nuestros jefes, lo que nos dicen las autoridades magnas de la educación o lo que fuera. ¿Cómo hacemos entonces para prepararnos para un mundo que no sabemos cómo va a ser? Cuando los trabajos del futuro, yo trabajo haciendo videojuegos, por ejemplo, y era una cosa que cuando yo nací no existía, ¿no? Y cada vez más hay trabajos que no sabemos en qué va a estar trabajando la juventud dentro de 5 o 10 años. Hasta el siglo XX, más del 90% de los estudiantes tenían un destino muy claro. Obreros, campesinos, amas de casa. Más del 90%. Y hoy día eso cambió radicalmente, ¿no? Gracias a la tecnología de información, al desarrollo, a un montón de avances en medicina, en producción. La tendencia es a invertir esa ecuación. Todavía no está invertida, pero cada vez hay menos trabajo de obreros, menos trabajos de campesinos y menos trabajo de ama de casa. Entonces, ¿cómo hacemos para preparar a alumnos para un mundo que no sabemos cómo va a ser? Bueno, la naturaleza ya se enfrentó a ese problema, ¿no? ¿Cómo hicimos los seres humanos para dominar el mundo? ¿No? El ser humano básicamente tiene que estar preparado para enfrentarse a un mundo, ¿no? Los centenares de miles de años y millones de años, un mundo que no sabíamos cómo iba a ser, o sea, con enemigos, desafíos, distintos climas, distintas geografías. ¿Cómo hace la evolución para preparar a un ser humano para enfrentarse a algo que no sabe cómo es? Con una solución
de una elegancia y una simpleza magnífica, que es asociando la curiosidad con el placer. A los seres humanos nos da placer aprender. Es natural. Y es la manera que tenemos de sobrevivir. ¿Ah? Tenemos una sana curiosidad con ciertos límites, ¿no? Eso, por ejemplo, a ver cuánto pinchan los dientes del león, no, es una cosa que no trae mucha buena suerte hacerlo. Pero sí, cuando nos encontramos un desafío, la cabeza nos empieza a, ¿cómo le encontramos la vuelta? ¿Cómo hacemos? Y eso, básicamente, también se conoce como juego. ¿Ah? Juego en el sentido cognitivo. O sea, los seres humanos desde niños aprendemos las cosas más difíciles jugando. Cuando digo cosas más difíciles, son por ejemplo un idioma. Traten de aprender un idioma ustedes a nuestra edad. Bueno, un niño pequeño lo hace. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no tiene miedo a equivocarse, no tiene miedo a ir testeando límites y probando cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poner el espíritu del juego? Y esto no es complaciente. Hay que tener muchísimo cuidado en este siglo XXI de padres que se sienten culpables por no tener el tiempo para darle a los hijos, familias separadas, o sea, un montón de culpas en el cual uno trata de complacer. Esto no tiene nada que ver con complacer. Uno a veces dice, no, yo no quiero entretener a los niños. El juego no tiene que ver con entretenimiento. El opuesto de entretenimiento es... pero el opuesto de aburrimiento no es entretenimiento. El opuesto de aburrimiento es desafío. ¿No? Son dos cosas distintas. Sí, los desafíos los sentimos de una manera fuerte y nos pueden divertir. Pero lo que necesitamos es poner problemas, poner desafíos. Entonces, ¿qué se puede hacer en este sentido? Hay pequeñas estrategias. ¿No? O sea, no hay que inventar la rueda. Hay un montón de cosas que ya se han hecho y desde hace décadas, pero que a veces nos encontramos con una inercia interna que tenemos todos que nos da miedo, ¿no? O sea, probar cosas nuevas, hacer cambios radicales, porque para hacer cambios radicales hay que asumir de que lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces, les pongo un ejemplo claro, ¿no? Siglo XXI y siglo XX, revolución tecnológica y científica. Les voy a decir una cosa, y tengo argumentos para fundamentarla, ¿no? Pero, por ejemplo, yo diría que más del 90% de los liceos del planeta, ¿no? De Uruguay, no se enseña ciencia. Entonces, mira, no, sí, pero hay laboratorios, no sé qué, no se enseña ciencia. Si es una cosa parecida, pero que no tiene nada que ver con la ciencia. Yo lo hacía, y lo sigo viendo con adolescentes, vas a un laboratorio, haces un experimento, y el profesor te dice, bueno, tiene que pasar esto, tiene que cambiar de color, nunca cambia de color correcto, te dicen, bueno, eso es por el error, no sé qué, pero nunca salen bien, pero eso es otro tema. Eso no es hacer ciencia. Ciencia es buscar respuestas a preguntas para las cuales no sabemos la respuesta. O sea, entrar a un laboratorio y tratar de hacer ejercicios para replicar preguntas que ya sabemos cuáles son las respuestas y que si no salen bien después nos conformamos con que, bueno, más o menos. Marie Curie descubrió la radioactividad justamente por ese error que le tenía que dar de una manera y no le daba. No digo que esté mal, pero no es ciencia. Y el 90% de los liceos del planeta Tierra no enseñan ciencia, enseñan algo que no digo que no sea útil, pero que no es ciencia. Otro ejemplo. Básicamente, el sistema educativo fue diseñado, como vimos en las charlas anteriores, para un mundo que dejó de existir. Un mundo en el cual la información era difícil de acceder, ¿no? Y por eso, y por razones industriales, también se estructuró de cierta manera. Actualmente cualquier niño y niña del Uruguay tienen acceso a una cantidad de información gigantesca a través de Internet, pero sin embargo seguimos con una escuela, un liceo, una universidad diseñada para un momento anterior, todavía focalizando más en los datos que son importantes y no tanto en qué hacer con esos datos. Entonces hay una cosa fundamental, que es obvia, que es, tenemos un mar de datos, es como que descubrimos no un continente nuevo, un mar nuevo, donde tenemos cantidades, yo quiero aprender de cualquier cosa, puedo hacerlo, pero no enseñamos a navegar en ese mar. Ni siquiera a nadar perrito, ni siquiera. Y esto
¿Y esto cómo se hace? Esto no es un taller, un curso de una semana o de un mes que se da en tercer año de escuela o tercer año de liceo. Esto tiene que ser el ADN básico de la educación. En cada curso, en cada oportunidad, tenemos que aprovechar para enseñar epistemología, para enseñar a aprender. No tengo tiempo para hablar del currículum y de los problemas de pensar como currículum, pero sí voy a decir una sola cosa. Todos los docentes que conozco, después de 2 whiskies, admiten que es imposible terminar ningún programa. Acá en Uruguay o en Finlandia. Veo caras que dicen que sí, así. ¿No? Es imposible. ¿No? Fueron diseñados por malos dibujitos animados que tratan de poner en un año cosas de 10 años. No se puede. ¿Por qué insistimos entonces? Imagínense que yo, le enseño a alguien a hacer una mesa y viene mi alumno y me trae una mesa de 2 patas. ¿Qué hago? Le pongo un 2 sobre 10 y paso a enseñar sillas. No. Le digo, mirá, patas, patología 1, 3, 4, bueno, probá con 3 patas, 4 patas, 5 patas, bueno, ahí está bien, ahora vamos a pulirla, nivelarla, lustrarla, pintarla. Y ahí capaz que ya se me fue un tercio del año, pero aprendió a hacer una mesa. Y no solo aprendió a hacer una mesa, sino que aprendió 2 cosas súper importantes. Una, que de primera nada sale bien. ¿Ah? Y 2, a entender todo el proceso, todo el trabajo que lleva a hacer algo bien. Entonces, capaz que no tengo tiempo para enseñarle a hacer sillas. Uy, no pude cumplir con el programa, va a venir la inspectora y me va a echar y me va a quedar sin trabajo y dormir. No. Pero sí, cuando se enfrente a hacer una silla, que es mucho más difícil que una mesa, créanme, va a estar mucho mejor capacitado técnicamente y lo que es más importante, va a tener menos miedo a equivocarse porque ya se equivocó 3 o 4 veces con la mesa. ¿Ah? Es sentido común, no tiene magia, pero tenemos que perder el miedo a que se equivoquen nuestros alumnos y el miedo a no van a poder aprender todas las cosas que un montón de gente en un ministerio quiere que aprendan los niños en su educación. Vamos a tener que elegir cuáles son los valores y cuáles son las cosas. ¿Cómo enseñar valores? Claramente no es un profesor diciendo tienen que ser buenos, no sean malos. ¿No? Hay experiencias riquísimas. Me estoy quedando sin tiempo, entonces básicamente voy a contar. Hay un sistema de escuelas, en Sudbury se llama, en distintas partes del mundo, que son súper hippies y bueno, tienen un montón de cosas locas, pero una de las cosas interesantes que hacen es el sistema de justicia de toda la escuela lo manejan los propios alumnos. ¿No? Entonces, si en el recreo viene alguien y te pega, vos haces una denuncia con un papelito, un formulario, y llamás a testigos, y pues hay un juicio de alumnos y te dicen una burocracia insoportable. ¿Ah? Pero eso no es un bug, es una feature. ¿Qué es lo que sucede? Después de varios meses, cuando 2 niños están peleando en el recreo, viene otro y dice, vos, córtenla, pues si no tenemos que ir a juicio, vamos a parar toda una tarde, así que háganse amigos. ¿Ah? Y esto que estoy contando, que suena, que cierra, hace 60 años que se está haciendo en escuelas de todas partes del mundo. 60 años. ¿Qué aprenden los niños? Bueno, primero, se pelean menos. ¿Ah? Pero aprenden lo que es realmente ciudadanía, lo que es aprender a resolver problemas entre ellos sin que los adultos ni siquiera tengan que estarles diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿No? No es una cosa mágica que yo un día bajé de una montaña y se me ocurrió, sino que está documentado y hay gente en el mundo que nos puede ayudar a implementarlo en cualquier liceo, escuela o universidad incluso. ¿No? Para terminar, les cuento una anécdota de las varias que me han pasado en el jubilar, pero básicamente yo hago videojuegos. Entonces, básicamente, en los recreos en el jubilar, mi vida es más o menos así. Yo estoy parado y viene un nene y me dice, ¿Usted hizo el Pac-Man? Digo, no. Ah. Y así con todos los juegos, ¿no? Mario, no sé qué. Y viene un gurí un día y me pregunta, ¿Usted? Y yo ya estaba para decirle ¿cuál es su civilización antigua preferida? ¿Lo qué? Pero me agarró así en Orsay total. Sí, porque quería preguntarle, usted viaja mucho, y yo me estaba justo por ir a México y tiré verduras, sí. Los aztecas, sí, preferidísimos, o sea. Y me dice, los aztecas, alumno de segundo año de jubilar.
Los aztecas, sí, está bueno. Sí, yo últimamente estoy bastante colgado con los hititas. Los hititas. Yo tengo 2 posgrados, uno en Estados Unidos y uno en Europa. No tenía más puta idea de quiénes eran los hititas. Entonces yo dije, bueno, esto lo aprendió, no sé, en catequesis, algo así. ¿Dónde aprendiste de los hititas? YouTube. YouTube, le digo. Sí, History Channel. Yo miro documentales porque me cuelgo con eso, no sé cuánto, no sé cuánto. Yo con el teléfono googleando hititas para no pasar vergüenza, ¿no? Y me empezó a hablar sobre los carros ligeros de los hititas y cómo eso influía en las guerras que tenían. Y terminamos hablando de escultura hitita. Terminamos hablando, yo escuchando y él contándome, cómo los leones que esculpían los hititas hace 3000 años. Y simplemente, a ver, no todos los niños y no todos los jóvenes tienen la energía intrínseca de ser así a prueba de balas y la motivación para salir a buscar incluso las condiciones más duras, aprender a aprender por el placer de hacerlo. Algunos lo tienen, otros hay que ayudarlos. Pero acá teníamos un alumno que había tenido algunas suertes. Una de esas suertes fue haber nacido en un país donde tenía una computadora y tenía acceso a internet y tenía un liceo donde además se lo apoyaba, se lo quería y se lo hacía sentir seguro de que aprender era una cosa buena y no una cosa que uno se fuera a reír porque estuviera colgado con los hititas a los 13 años, ¿no? Yo a los 41 después llegué a casa y me leí todo, ¿no? No hay soluciones mágicas, pero sí hay experiencias, sí hay gente que ha probado un montón de cosas. ¿Cómo va a ser la educación del futuro? Hay pistas, pero como dice Alan Kay, que es uno de los inventores de la informática, dice, yo no sé cómo va a ser el futuro, pero sí sé una cosa, que la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. Muchas gracias.